Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos musicales autóctonos. Bien, estuvimos hablando la clase pasada sobre los instrumentos musicales, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar sobre los instrumentos y a mostrarle los instrumentos musicales que se han creado aquí en Honduras, ¿verdad? Y los vamos a dividir según cada raza étnica. Pero vamos a ir hablando poquito a poquito, ¿verdad? Para avanzar, lo primero que vamos a ver son cómo son las clasificaciones de estos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tomar los instrumentos por cómo uno los ejecuta. La primera clasificación que vamos a ver son los instrumentos cordófonos. Los instrumentos cordófonos van a ser todos los instrumentos que producen sonido a través de cuerdas. Entonces, todos los instrumentos musicales hondureños que son con cuerdas son instrumentos cordófonos. Recuerden bien esto. Estos son conceptos que ustedes tienen que aprenderse. Los vamos a estar aplicando durante toda la clase, durante todo el tema y va a ser algo que ustedes van a aprender para la vida, ¿verdad? Recuerden que todos los instrumentos de cuerdas son instrumentos cordófonos. Están los otro tipo de instrumentos que son los membranófonos. Esos instrumentos son los instrumentos que se producen, que producen su sonido a través de un golpe. Y aquí vienen todos los instrumentos de percusión, ¿verdad? Todos los tambores, los instrumentos que ustedes han tocado antes, los que están en bandas, los que estuvieron en bandas, los que tocan batería, todos los instrumentos de percusión son membranófonos. Recuerden aprenderse estos conceptos, ¿verdad? Los idófonos son los instrumentos que emiten su sonido a través de una parte del cuerpo y de acuerdo a su forma física se encuentran estrechados, raspados y sacudidos. Por ejemplo, este que se muestra en la imagen es un instrumento que fue creado o la persona lo encontró prácticamente tocando en la parte de una mandíbula de un animal, ¿verdad? A veces en los dientes del animal, al rozarlos, emite un sonido. A veces al golpear en esta parte de acá, en donde está esto del animal, al golpear en esta parte del animal, produce otro sonido. Entonces es un instrumento que produce sonidos distintos, ¿verdad? A los que nosotros hemos escuchado en nuestra vida. Quizás nunca hayamos visto un instrumento de estos, pero en el pasado algunas razas étnicas los utilizan. Por ejemplo, los garífunas utilizan mucho este tipo de instrumentos, que a veces tienen un sonido muy particular y por eso la música garífuna es muy distinta a cualquier tipo de música que nosotros escuchemos actualmente. Hay un grupo musical actual que utiliza instrumentos bien raros también, no sé si ustedes lo han escuchado, es el grupo de Zoé. Zoé en sus orquestas, ellos tienen una orquesta, en sus orquestas pues tienen instrumentos bien raros, pero son instrumentos que nosotros podemos clasificarlos en cualquiera de estos, ¿verdad? Pueden ser idófonos, pueden ser eh, cordófonos o membranófonos, o pueden ser también aerófonos. Los instrumentos aerófonos son los que producen sonidos a través de vibraciones de aire. A través de vibraciones de aire, como el que yo les mostré en la primera reunión que tuvimos, ¿verdad? En la clase, en la hora clase, yo les mostré este instrumento que es una zampoña o flauta de pan. Aquí mismo también se ubican todas las flautas y todos los instrumentos que son instrumentos de aire.
Ahora vamos a ver los instrumentos que se utilizaban en cada grupo étnico, ¿verdad? Vamos a empezar con el área étnica indígena. En la clase pasada vimos esto, en el tema del folclore. Entonces vamos a empezar con los indígenas. Los instrumentos que ellos utilizaban, en lo general, eran flautas, que ya sabemos nosotros que son las flautas, pero de igual forma vamos a decir el concepto, ¿verdad? Las flautas eran instrumentos aerófonos, como se lo venía diciendo. Aerófonos porque se producen con las vibraciones de aire, ¿verdad? Eran construidos de carrizos o caña. Tienen una forma alargada y cilíndrica. Y estos están ahuecados por la parte de adentro, ¿verdad? No sé si ustedes han visto las flautas dulces que tienen hoyitos, ¿verdad? Para afinar las notas. Y su sonido es parecido al canto que produce el pavo en la montaña o los pajaritos algunos. Por ejemplo, en la flauta traversa, el sonido de ella es como un pajarito. Y va a depender también de cómo esté fabricado, ¿verdad? Por ejemplo, esta flauta que yo tengo acá, esta flauta que yo tengo acá es una flauta está fabricada con tubos PVC. Un amigo las hacía en la universidad, yo le compré una. Entonces el sonido de esta flauta es diferente. Vamos a ver si puedo todavía. Y este sonido, cada sonido de cada tubito está afinado a una nota, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Están los tambores. Los tambores son instrumentos membranófonos, ya que estos instrumentos dijimos que el sonido se produce con golpes. Las maracas, que son instrumentos idiófonos, ya que el sonido se produce al golpearlos con una parte de nuestro cuerpo o al mover las manos. El ayacaste es un instrumento idiófono también, porque el sonido se emite al mover la mano, ¿verdad? Y el sonido las hacen estas chapitas que se ponen en un hilo. Está la caña, que es como una flauta también, y está la caramba, que la caramba es como una cuerda y el sonido se hace con las mismas manos, ¿verdad? Están los instrumentos del área étnica criolla o mestiza, que ya vienen siendo los instrumentos que se ven más por esta zona, ¿verdad? Por ejemplo, el violín, la marimba, el acordeón. Estos son instrumentos que todos conocemos. Están las tumbadoras o como nosotros lo llamamos actualmente, que son las congas. Y está la guitarra y cada instrumento que está acá lo podemos seleccionar en los diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, el violín es un instrumento cordófono ya que es un instrumento de cuerdas. La marimba es un instrumento membranófono, ya que es un instrumento de golpes. El acordeón, pues, es un instrumento también que trae cuerda, ¿verdad? Entonces es cordófono. La tumbadora es un instrumento de golpes, es membranófono, y la guitarra de cuerdas es cordófono. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, perdón, es aprenderse bien los conceptos de cordófono, membranófono, idiófono y aerófono. Y también apreciar los tipos de instrumentos que se encontraban en cada raza étnica, ¿verdad? Están los instrumentos de los garífonos, caribes o negroides, que son instrumentos que son poco comunes para nosotros, porque está el contrabajo, que es un instrumento de cuerdas, está el gafú, que es un instrumento de percusión, el garón, que es un instrumento de percusión también, las claves, que es un instrumento que el sonido se emite al golpearlos entre sí, ¿verdad? El caparazón de tortuga y está también este otro que son como maracas. Estos son caracoles en cuerdas que al moverlos emiten un sonido. Están estos otros
que para nosotros van a resultar bastante extraños, ¿verdad? Como el feñén. Feñén es un peine que al rozarlo con cualquier otra parte o con los dedos va a emitir un sonido. Los garífunas ocupan cualquier objeto para producir sonido, ¿verdad? Este que es un caracol, aquí tiene un nombre raro porque es el idioma garífuna, ¿verdad? Pero es un caracol. Nosotros lo conocemos como tal y una quijada de caballo, que ya lo mencioné antes, ¿verdad? Que omitían los sonidos al pasar los dedos o, por ejemplo, un feiñén o un peine, como lo vemos acá, sobre los dientes o al golpearlos con la palma de la mano aquí en la parte de la mandíbula. Entonces, para la tarea clase, lo que vamos a hacer es dibujar instrumentos musicales. Yo les dije mínimo 5 instrumentos. Ustedes tienen que dibujarlos, escribirles el concepto, o sea, el nombre, concepto y el dibujo. Como que yo escriba, por ejemplo, el tambor. El tambor es un instrumento de percusión que se ubicaba en el área étnica indígena. Pertenece al grupo de los membranófonos, ya que emitía sus sonidos al golpearlos con nuestras manos. Y el dibujo del tambor, ¿verdad? Las maracas es un instrumento idiófono que se utilizaba en el área étnica indígena y abajo el dibujo de las maracas. Asimismo pueden dibujar cualquiera de estos que se encuentran acá o pueden buscar en internet otra guía, ¿verdad? Entonces, la tarea de esta semana es el álbum de los dibujos, el álbum de los instrumentos dibujados en su cuaderno. Espero les sirva de mucha ayuda a la clase y nos vemos hasta el próximo martes. Adiós.